Cordial saludo. Mi nombre es Guillermo Herrera, dueño de producto de Consultas Excel. El día de hoy vamos a revisar un formato que se llama formato de presupuesto, el cual pues nos servirá para hacer un control sobre el presupuesto de la entidad y lo ejecutado que se extrae desde los programas o bases de datos de ELISA. Entonces, en principio, ¿qué debemos tener? Debemos tener como tal el presupuesto que tiene la entidad. Aquí, por ejemplo, este presupuesto tiene unas columnas que identifican como tal centro de costo, nombre centro de costo, el concepto, que es una de las cosas pues más importantes, el tercero, nombre tercero, y los periodos de enero a diciembre, las cifras de presupuesto de enero a diciembre. Aquí este presupuesto está por centro de costo y concepto, aunque si la entidad no tiene centro de costo o no maneja centros de costo, puede ignorarlos. Pero pues se debe diligenciar en blanco el formato que en un momento mostraremos. Entonces en esta primera parte hablaremos como tal de la generalidad del formato. En videos posteriores ya entraremos como tal a hacer la modificación o parametrización o configuración de cada una de los cada uno de los atributos que debe estar previamente configurado para el correcto funcionamiento de ese formato. Por lo tanto, entonces, ¿qué necesitamos? Que tengamos el complemento de consultas ELISA. Aquí veo que la ficha de consultas ELISA está activa. Voy a esta parte que dice consultas ELISA y necesito cierta versión del complemento porque a partir de esa versión es que salió o se liberó como tal este formato. Entonces voy en la parte que dice acerca de y verifico cuál es la versión de mi complemento. Aquí el complemento me está diciendo, o este formulario me está diciendo que el complemento está en la versión 6.4. Necesito esa versión 6.4 o cualquiera superior a ella para que este formato me pueda servir y pueda arrojar cifras de forma correcta. Entonces, ya sabiendo que tengo la versión que requiero para poder hacer las actualizaciones de las tablas y así hacer control de mi presupuesto, entonces vamos aquí a la opción de plantillas, en la categoría o en el tipo de plantilla financieros, y aquí abrimos este formato que dice formato presupuesto. Le damos clic en el botón de abrir y aquí entonces tenemos los dos libros. El primero, el presupuesto de la entidad, y el segundo, básicamente el formato en el cual tendremos que incorporar el presupuesto de la entidad, pero que adicional a ello, pues se puede generar información de lo que está ejecutado y de lo que está presupuestado por cada uno de los conceptos, y en caso de que la entidad maneje centros de costo, también por centro de costo. Entonces, en principio, vamos a manifestar e indicar para qué sirve cada una de las cosas que aparecen en esta primera hoja y en las siguientes que veremos en un momento. Aquí me aparecen 5 botones de comando. Esos botones de comando pues van a ejecutar ciertas acciones. El primero dice, como su nombre lo indica, que nos va a traer como tal las instrucciones. Es decir, nos va a decir de forma detallada cómo debemos configurar cada una de las partes de las hojas de todo lo que tengamos en ese formato y cómo debemos diligenciarlo para que se revise de forma más detallada en caso de tenerse dudas. Esa primera parte se refiere a las instrucciones. Aquí hay otro botón que dice actualizar. ¿Qué hace ese botón? Actualiza todas las tablas de este libro con base en estos parámetros que se hayan establecido. Es decir, ejecuta, si ya por ejemplo está familiarizado con el complemento, este botón lo que hace es ejecutar algo parecido a lo que se haría yendo a la pestaña o ficha de consultas ELISA, sección actualizar y actualizar tablas del libro. Es decir, actualizaría todas las tablas que existan en este libro. Esta otra opción o otro botón que dice tablas, lo que va a hacer es actualizar unas tablas internas, es decir, unas tablas que no tienen mucho que ver con el complemento, pero que pudieron haber sido modificados con datos de este formato. Es decir, por ejemplo, si yo cambio un concepto de presupuesto
que le cambio, por ejemplo, una cuenta a un concepto de presupuesto, pues tendré que actualizar esa información mediante esta opción tablas, que ya miraremos en un momento de forma más detallada. Este otro botón dice mostrar. Con este botón de mostrar, entonces, ¿qué me aparece? Aparecen básicamente 3 hojas. Necesitaré un catálogo de cuentas, que sería como tal el plan de cuentas de esta entidad. Necesitaré el catálogo o la cartilla de centros de costo y básicamente un dato de la ejecución. Es decir, estas 3 tablas serán las que se me aparecen o se me ocultan al darle clic en este botón. Y ya miraremos en un momento cómo afectan el formato. Y por último, finalizando como tal la explicación de estos botones, aquí me va a aparecer un botón que se llama informes, con el cual puedo generar 3 tipos de informes. Un mensualizado, otros informes que trae como tal el formato de forma predeterminada, y validaciones, es decir, ¿a qué se refieren las validaciones? Por ejemplo, que si yo no relacioné algo en una cuenta o no asocié una cuenta a algún concepto, pues el formato me lo va a decir mediante un informe. Me va a decir si posiblemente cometí algún error. En esta parte debo diligenciar estos campos que se refieren a empresa, año, cuentas y base de cifras. Entonces, en empresa debo relacionar la misma empresa o la empresa con el mismo nombre que se encuentra en la base de datos. Para ello, voy a tablas del sistema y aquí, por ejemplo, doy clic en esta empresa que dice ejemplo 1 SA y cargo los datos. El año sería, digamos, 2019 para este caso. Las cuentas. En esta parte de las cuentas puedo incluir, por ejemplo, en este caso he incluido cuentas de resultado, pero es posible que requiera incluir, por ejemplo, presupuesto de OPEX o de CAPEX, la inversión en OPEX o en CAPEX, entonces tendré que agregar, por ejemplo, cuentas de propiedad, planta de equipo, digamos la 1528 o la 15, y todo esto seguido por coma, por decirlo, que estas fueran las cuentas que me interesan. Entonces en este caso tendré que digitarlo de esta forma. Con eso, en el momento en el cual se actualicen todas las tablas, se tendrán en cuenta solo estos códigos que acabamos de escribir. En la base de cifras, pues básicamente existirán 2 bases de esas cifras, de valores. Una base que es la contable o base NIV, que es la base de contabilidad vigente, y otra que sería, digamos, la base fiscal o base que anteriormente llamábamos principios de contabilidad generalmente aceptados en el programa, en el software. Entonces, en este caso, cuando yo cambio como tal esta base, pues automáticamente me tienen que cambiar también lo que se refiere al catálogo de cuentas y básicamente la ejecución. ¿Por qué? Porque esta ejecución posiblemente me la trae de la base contable, pero la requiero de la base fiscal. Y lo mismo con el catálogo de cuentas. Entonces, en este caso, estos campos deben estar correctamente diligenciados, pues para evidentemente proceder a actualizar esta información y dar clic en este botón de actualizar tablas. Ahora aquí me van a aparecer unas hojas adicionales. ¿Qué significan cada una de esas hojas? Entonces en la primera me aparece conceptos. Entonces en conceptos, básicamente lo que voy a relacionar será cada concepto que yo tenga en el presupuesto con una o varias cuentas contables, uno o varios códigos de cuentas contables, para que de esta forma yo aquí amarre como tal o exista como tal una armonización entre lo que son los conceptos, que son conceptos presupuestales, y las cuentas contables, porque es probable que el financiero no tenga que venir a entrar a verificar cada código contable, sino que lo que le interese pues será como tal cada concepto. Si es un concepto de gasto de viajes, de amortización, de depreciación, etcétera. ¿Y qué vamos a tener aquí? Entonces, en este caso vamos a tener una serie de rótulos de columna. ¿Qué significa cada uno de estos rótulos de columna? Entonces, por ejemplo, tipo va a ser básicamente una clasificación adicional que se le puede incluir al formato. Es a grandes rasgos la clasificación de nivel 1. Existe otra clasificación que sería la clasificación de nivel 2,
una subclasificación y propiamente el concepto. Estos dos campos que se refieren a subclasificación y concepto son de carácter obligatorio, mientras que el tipo o la clasificación son de carácter opcional. Nos van a suministrar mayor información en el momento de clasificar cada concepto, pero no serán obligatorios. ¿Y qué sucede? Que básicamente si estos dos campos son de carácter obligatorio, significa que existirá una columna que nos diga que está validando de forma correcta o que se han incorporado de forma correcta esos campos. Esa columna es validación de conceptos. Por ejemplo, aquí esta línea, la línea 7, la fila 7, me aparece en validación de conceptos en un icono en color amarillo, lo cual indica que es probable que me haga falta relacionar algo en estos dos campos. Si yo relaciono algo aquí, por ejemplo, en subclasificación gastos y le coloco, por ejemplo, salarios, automáticamente me está diciendo que la validación de datos o la validación de estos conceptos está correcta, es decir, se han incorporado subclasificación y concepto. Entonces, en este caso, tendría correctamente registrado estos datos. Pero me haría falta entonces cuentas asociadas. Aquí, ¿qué hago en las cuentas asociadas? Sencillamente a este concepto que acabé de adicionar, lo que voy a hacer es relacionarle unas cuentas. Por ejemplo, si aquí relacioné el tema de ingresos, pues voy a seleccionar todos y cada uno de los conceptos que yo quiera tener o cada una de las cuentas que yo quiera tener en ese concepto. Y procedo a dar clic en el botón de guardar. Básicamente aquí se van a relacionar todos y cada uno de esos conceptos con las cuentas contables. Estos dos botones pues nos servirán para eliminar filas o insertarlas. Entonces, por ejemplo, aquí automáticamente cuando me paro en una fila pues me dice en qué fila estoy o en qué fila está la selección. Aquí la selección está desde la fila 7 hasta la fila 11. Entonces, si yo quiero borrar esta fila, sencillamente le doy clic en este botón de eliminar, le digo que sí y automáticamente me la elimina. Por ejemplo, esta tabla está llegando hasta los 65 datos o hasta la fila 65, pero yo no la puedo insertar, no puedo insertar una fila básicamente porque el formato me lo impide. O sea, de forma tradicional no podría insertar como tal una fila. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Seleccionar o decir, por ejemplo, que quiero ingresar filas desde la 50, desde la línea 50 hasta la fila 100. Y le digo insertar. Con eso, pues, me extiende como tal la tabla para que yo pueda relacionar más datos. Entonces, hay que relacionar como tal todo y cada uno de los conceptos aquí en esta hoja. Esta hoja de presupuesto, pues sencillamente me va a decir que debo incorporar toda la información de mi presupuesto que anterior o que previamente haya realizado en la entidad. Entonces, por ejemplo, al financiero le pudieron haber enviado por centro de costo cada uno de los directores o cada una de las personas encargadas de sus centros de costos le pudo haber enviado un presupuesto y este es el que tenemos en esta hoja. Lo que tenemos que hacer es sencillamente incorporar estos datos en esta hoja. ¿Y cómo? Sencillamente copiando la información y pegándola como pegado especial valores. Para no, digamos, modificar como tal la estructura de esta tabla. Debemos conservar esta misma estructura. Esta misma estructura de centro de costo, nombre de centro de costo y de tercero, nombre de tercero, concepto y los diferentes periodos de presupuesto. No importa que la entidad no maneje centro de costo y nombre de centro de costo, lo puede dejar en blanco, pero no lo debe eliminar, no debe eliminar esta información, estos rótulos de columna. Adicional aparecerá una hoja que se llama informe. ¿Qué sucede en esta hoja? Este es, digamos, el informe predeterminado que trae este formato. En el momento pues está en blanco porque no tenemos ni presupuesto ni ejecución, pero a grandes rasgos nos va a aparecer un formato similar a este, en el cual van a aparecer los diferentes niveles. Aquí tengo, por ejemplo, costo de venta, total costo de venta y un concepto de costo de venta. Pero si tuviéramos más conceptos, por ejemplo, un tipo de concepto que fuera, por ejemplo, ingresos, la subclasificación ingresos de actividades ordinarias,
la subclasificación ingresos, por ejemplo, por venta de bienes. Entonces toda esa clasificación me aparecerá aquí por distintos niveles, es decir, el concepto y los diferentes niveles, y me los va a totalizar. En un momento entraremos a revisar como tal esta parte. Y esta última hoja que dice análisis, pues va a traer en tablas dinámicas y un formato y en un gráfico o en gráficos, básicamente lo ejecutado versus lo presupuestado para un periodo específico. Entonces, en este caso, pues se podría como tal utilizar esta hoja para realizar los propios análisis, o también la entidad podría realizar sus propios informes basados en estas tablas o en estos informes que acabamos de mencionar y que en un momento veremos de forma más detallada. Entonces, esta es la primera parte que se refiere a las generalidades que tiene el formato de control de presupuesto. Va a servir para aquellas entidades que tienen su presupuesto por centro de costo, o que tienen información o el presupuesto basado en contabilidad o basado en cifras fiscales. No nos digamos que es indiferente, no serviría para ambos casos.